Metropolitana 1450 En la Eucaristía nos encontramos con Cristo vivo en las especies del pan y el vino. Él nos dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. En un pedazo de pan, Jesucristo se esconde. Con mucha devoción, vivamos esta Sagrada Eucaristía. Bienvenidos. Y el vino se transforma en la sangre de Jesús. Desde Bucaramanga, capital de Santander, al oriente colombiano, donde la fe se hace vida en el corazón de la Iglesia, transmitimos en vivo desde la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia. Sean todos bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
noche iré cantando por calles predicando lo bello que es su amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba iré. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos. Celebramos el domingo, el Día del Señor, en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, en la apertura de la Semana Arquidiocesana de la Catequesis y en el antedía de la celebración del diaconado por la memoria de San Lorenzo, diácono y mártir, que se conmemora mañana. Será inaugurada entonces la Semana Arquidiocesana de la Catequesis 2026 con el lema Cultivemos la fe escuchando, inspirado en las respuestas del joven Samuel, que inscrita en las Santas Escrituras, habla Señor, que tu siervo escucha. Como Iglesia Arquidiocesana iniciamos este camino de escucha, discernimiento y acompañamiento, disponiendo el corazón para acoger la palabra del Señor y anunciar con alegría el Evangelio, movidos por la fuerza del alimento santo. Además, nos gozamos desde ahora por el don de los diáconos, que tienen en San Lorenzo diácono y mártir celebrado el día de mañana un intercesor celestial,
Ellos justamente tienen dentro de sus encargos la proclamación de la palabra en los varios contextos del servicio ministerial, querigma, catequesis, preparación a los sacramentos, homilía. Dios los bendiga en su ministerio. Preside esta Santa Misa desde la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia, Monseñor Luis Augusto Campos Flores, arzobispo de nuestra arquidiócesis de Bucaramanga. Piensa, Señor, en tu alianza. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. No olvides las voces de los que acuden a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días. Buenos días, Monseñor. Ya el comentario lo decía. Quisiera saludar a los catequistas, grupo pequeño quizá. Tendremos la otra semana el encuentro con todos, pero levanten la mano los catequistas que están aquí presentes. Gracias por hacerse presentes hoy acá, inaugurando esta Semana Arquidiocesana de la Catequesis. Agradezco a nuestros diáconos permanentes que han venido, un grupo representativo, significativo. Sí, hay como unos 36, pues más de la mitad de los diáconos permanentes que tenemos en la arquidiócesis, con José Miguel, que acompaña precisamente la escuela diaconal. Están también las esposas de nuestros diáconos. ¿En dónde andan ellas? Aquí están. Al lado de ellos están también. Las saludo, las acogemos con cariño, porque es que la experiencia diaconal es también familiar. Y la experiencia misionera es también familiar, y ustedes lo han vivido así. Saludo a Libardo también, responsable de todo el servicio de la catequesis en nuestra arquidiócesis. Y hoy quisimos, precisamente en la apertura, un par de signos al final de la Eucaristía. La fiesta de San Lorenzo, decía el comentario, es mañana, pero no queríamos dejar pasar hoy. Y personalmente no quería dejar de lado un saludo personal a los diáconos, particularmente en la Eucaristía y en esta Eucaristía del domingo, que se celebra con solemnidad en nuestra catedral. A mis hermanos presbíteros los saludo, y todos ustedes, comunidad querida. Día del Señor nos convoca a la gran fiesta, día de fiesta. Como dice uno de los prefacios de las oraciones de la Eucaristía, caminamos hasta el domingo sin ocaso. Pero mientras llegamos al domingo sin ocaso en la casa paterna, según las imágenes bíblicas, hacemos la travesía. Una travesía por la historia, una travesía por la misión, una travesía por la vida. Con sus dificultades a veces. La primera dificultad que encontramos en la travesía es nuestro pecado, nuestra falta de respuesta fiel al Señor en la medida de su propia fidelidad. Es la travesía a veces y el pecado de la desconfianza en Él y en su presencia. Y muchas veces incluso las dificultades que nosotros mismos ponemos para que la gracia del Señor nos transforme y nos convierta, y las dificultades que ponemos para que la misión que el Señor nos confió se realice cabalmente. Por todo ello, y cada quien responsable en su propio corazón de su respuesta al Señor, todos pedimos perdón e imploramos misericordia. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
tú que prometiste el paraíso al buen ladrón. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a quien confía en tu misericordia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre. Renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos, acojamos la palabra. Dediquémonos al arte de la escucha de la voluntad divina. Llega a nosotros la palabra del Señor, que no habla vociferando, sino en el susurro de su presencia. Así nos muestra su misericordia y nos trae su salvación, que dice: ánimo, soy yo, esperando que reconozcamos su voz y caminemos en confianza, siguiendo sus pasos. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor, que le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor. Aunque en el huracán no estaba el Señor, después del huracán un terremoto. Pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego. Pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor resucitó. Aleluya, nuestra vida iluminó, aleluya, por nosotros se entregó, aleluya, su dolor nos liberó, aleluya, demos gracias al Señor, aleluya, porque ya resucitó. Aleluya. A una gran resurrección, aleluya, nos invita el Señor, aleluya, caridad y comprensión, aleluya, y verdad en el amor, aleluya, entusiasmo en la acción, aleluya, alegría en la unión, aleluya, el Señor resucitó, aleluya, nuestra vida iluminó, aleluya, Cristo siempre es nuestra luz, aleluya, que ilumina nuestra fe, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanezcan de pie para recibir la santa bendición con los evangelios que es propio del señor arzobispo. Nuestro texto evangélico de hoy comienza haciendo alusión al final de la escena narrada el domingo pasado. Jesús acaba de multiplicar los panes o de distribuir los panes que solidariamente fueron puestos en común. La gente quedó saciada, se recogieron 12 canastas e inmediatamente ordena con una orden perentoria que atraviesen la barca, que se sientan en la barca y atraviesen el mar hacia otra orilla. Miren todo lo que comienza a aparecer acá. Una barca que siempre es signo de la comunidad. Una travesía en distintas horas, esta es de noche, una comunidad invitada a que vaya a la otra orilla. Esa es toda una metáfora de la vida humana, pasar a otras orillas. Fácilmente nosotros vivimos situados en nuestra cómoda orilla, donde uno vive, y ha organizado perfectamente su vida. Pero también ahí es posible reconocer que muchas veces en la vida conviene hacer ciertos cambios, pasar a otra orilla. A veces los cambios no solamente son convenientes, a veces son necesarios. Más aún, a veces pueden ser urgentes. Es necesario otras orillas en la vida. Las orillas que siempre son conocidas en la vida personal, en la vida en familia, en la vida de la iglesia, pueden tener el riesgo de estancarnos y de paralizarnos.
Y ahí nos va devorando a nosotros una rutina espantosa de siempre lo mismo. Y hay otras orillas que es importante buscar. A nivel personal incluso, necesitamos todos vivir experiencias de proyección, donde uno sienta las cosas pueden cambiar, pueden ser distintas, incluso las cosas de siempre sencillamente pueden llenarse de otro espíritu. Entonces una mayor proyección personal en la realización de todos los proyectos que tenemos nosotros. Pero por supuesto, la otra orilla definitivamente de una mayor fraternidad, que todavía sigue siendo una deuda. La otra orilla de una mayor misericordia con los demás, que todavía sigue siendo una deuda. La otra orilla de la mayor confianza en el Señor, que sigue siendo también muchas veces deficitaria. Pero también en el texto nosotros descubrimos otras orillas misioneras. El relato anterior nos habló de la multiplicación de los panes. Recogieron 12 canastas para otras personas más. ¿Y por qué no pensar precisamente que Jesús los manda a otra orilla con los panes que sobraron? Y la otra orilla es territorio extranjero. Es territorio pagano, porque hay que llevar a otros sitios precisamente la presencia de Jesús, que es capaz de dar de comer cuando la solidaridad se multiplica, porque es necesario pasar a otras orillas donde Jesús no es conocido y hay que llevarlo precisamente para ofrecerlo y hacerlo conocer como el pan que da la vida. No podemos guardar entonces lo que quedó, las 12 canastas de pan, hay que distribuirlas. Y parece que Jesús les está pidiendo a ellas que las distribuyan precisamente en territorios que eran considerados malditos y por lo tanto excluidos de la bendición de Dios, y los obliga a hacer esa travesía. No les da opción. Tienen que hacer la travesía hacia lugares desconocidos, porque ahí se hace necesario también que el Evangelio de Cristo sea conocido, o se hace necesario preparar la llegada del Señor Jesús. Otras orillas que nos corresponde a todos identificar, de tal manera que salgamos un poco de las comodidades en que a veces se viven, o a veces ni siquiera de comodidades. Pueden ser situaciones incómodas que uno viva y se acostumbra a vivir en esas situaciones incómodas. Situaciones de conflicto y se acostumbra a vivir en situaciones de conflicto, como si fuera sencillamente el destino trágico. Y otras orillas, y Jesús nos pone a navegar. La travesía de los discípulos, el relato nos dice que puede ser serena o puede ser tempestuosa. Sacudidas por viento y sacudidas por el mar. Contrariedades encontraremos todos en la vida cuando uno se quiere desinstalar un poco para intentar cosas nuevas. Necesariamente hay muchas veces resistencias, y en la misión de la Iglesia hay resistencias, y en el testimonio de fe que todos debemos dar encontramos resistencias, unas resistencias pasivas que a veces son terribles para poderlas manejar, otras que son de frente, agresivas, pero hay resistencias. Una travesía en la cual, con las resistencias que se encuentran, aparece con frecuencia el miedo. Miedo porque hay fuerzas contrarias que parece que nos sacuden, fuerzas contrarias que parece que nos hunden en ese recorrer caminos inéditos en la vida personal, en el servicio, en la misión. E incluso esa situación de miedo que puede hacer que uno dañe su mirada, perturba la mirada para no reconocer al Señor que está presente. Un Señor que ha pasado buenas horas en oración y que lanza a los suyos hacia la travesía, pero que siempre los está alcanzando. La mirada completamente confusa, la mirada perturbada para volver al Señor un fantasma.
¿Y cuántas veces la presencia del Señor en nuestra vida puede ser más o menos así, fantasmal? ¿Y cuántas veces el Señor, el Cristo de la palabra de Dios, el Cristo de los evangelios, lo confundimos con unas figuras extrañísimas que sencillamente vamos creando acerca del Señor? ¿O cuántas veces ni siquiera lo sentimos presente, sino más bien así, una presencia confusa, rara, extraña, un fantasma? Siempre tendremos que decir que el miedo no es buen consejero, el miedo es mal consejero. Y en situaciones de miedo es preciso de pronto no tomar ciertas decisiones, porque es posible que puedan ser decisiones equivocadas. El miedo que lleva, por ejemplo, como Pedro, a desafiar al Señor. Si eres tú, esa será eternamente una pregunta de muchas personas. Los incrédulos que sencillamente quieren ponernos a prueba a los creyentes para decir, pruébeme a él, muéstreme que Dios está, muéstreme que Dios existe, si Él existe. Pero es que eso también puede ser de parte de nosotros que nos llamamos creyentes. Y si eres tú, parece que siempre la fe va acompañada de la posibilidad de la duda, siempre. Parece que hay situaciones de la vida personal, de la vida familiar, de la vida de la iglesia, donde sencillamente surge la pregunta, Señor, si eres tú, ¿por qué no te manifiestas? Es una eterna pregunta, ¿y dónde estás tú, Señor, si eres tú? Legítimamente me parece a mí que puede haber situaciones de la vida tan angustiosas que nos lleven a hacer esa afirmación. Sin embargo, creo yo que uno no puede pasarse la vida como una persona eternamente dubitativa, una persona eternamente desafiando al Señor, cuando efectivamente Él nos da las muestras de su presencia sanadora y su presencia que nos confirma y nos reafirma precisamente ante el miedo. Otra consecuencia del miedo que a mí me parece interesante resaltar, a veces en el miedo uno puede tomar resoluciones un poco temerarias e incluso absurdas. Mándame caminar sobre las aguas, mándame ir a ti. Es decir, casi más o menos entremos en la manera de proceder del Señor. Nosotros no hemos sido creados para caminar sobre las aguas. Creo que eso no nos corresponde. Y es muy posible que a veces en ese desafío que nosotros le hacemos al Señor terminemos pidiendo cosas absurdas que sencillamente lo que van a hacer es desestabilizar completamente la vida. Y eso es lo que significa ese caminar sobre las aguas, un hombre que no tiene por qué caminar sobre las aguas, desafiando al Señor incluso hasta comportamientos absurdos, como puede ser ese. Pero detrás de eso se está descubriendo también la fuerza enorme de otra actitud, la desconfianza. Cuando hay desconfianza nos hundimos. Cuando hay desconfianza, simplemente el terreno que aparentemente podía ser un terreno firme en la barca comienza a ser reemplazado por el terreno o por esa situación inestable de las aguas. La desconfianza hunde. La desconfianza crea una inseguridad enorme en la vida. Es que imagínense ustedes la combinación de esto, miedo y desconfianza. Precisamente hacia allá se encamina este encuentro con el Señor resucitado. En esas situaciones en que nos encontramos nosotros, siempre existirá la posibilidad de decirlo en silencio en el corazón, quizá musitarlo un poco, quizá susurrarlo o quizá gritarlo potentemente, Señor, sálvame. Y muy seguramente será una súplica que nosotros nunca podremos silenciar. Siempre habrá situaciones de la vida donde estaremos necesitados de la presencia del Señor. Una travesía que se va haciendo, medidas temerarias, absurdas por el miedo, un desafío a nuestro Señor, y allí, en esas experiencias de la falta de confianza que hunde, un grito, sálvame, que lleva inmediatamente al reconocimiento de la mano del Señor, para poder decir, tú eres el Hijo en quien se comunica el amor del Padre.
Pero miren ustedes que esta travesía de los discípulos, como yo la voy anotando desde la palabra, sigue siendo una travesía misionera. No solamente la invitación de pasar a la otra orilla, donde vivía gente extranjera, y Jesús quiere hacerse presente, porque la misericordia del Señor no tiene fronteras, porque el Evangelio no conoce fronteras. Pero miren ustedes también una luz inmensa de la palabra de Dios de hoy. La otra orilla es posible que no quede tan lejos, es posible que esté entre los más cercanos de nosotros. No solamente los que decimos a veces, esos que dicen que no son creyentes, que no viven con Dios, vaya uno a saber de dónde decimos eso, sino incluso las personas más cercanas, que sin embargo no han tenido la posibilidad de conocer al Señor. Ese es el testimonio fuerte de San Pablo, que queda consignado en el texto de hoy. Ese fue el sufrimiento con el cual San Pablo vivió y murió, que los más cercanos a él, no solamente sus hermanos de raza, sino sus hermanos de fe, no fueron capaces y no lograron descubrir que las promesas de su fe se cumplían en Jesús el Señor. Miren cuántas veces las personas que ignoran a Jesús son más cercanas de lo que uno se imagina. Y no están en unas fronteras donde uno tiene que recorrer kilómetros, sino son del círculo de las personas más cercanas, de nuestra propia raza, de nuestra propia familia, de nuestro propio círculo. Y ahí mismo puede haber sencillamente ignorancia del amor del Señor, porque no han descubierto el rostro del Señor Jesús. Ese es el dolor de Pablo. Con ese dolor vivirá y prácticamente con ese dolor morirá. Y en estas travesías de nuestra vida, personales, familiares, en la comunidad, en la iglesia, con todos esos componentes, lo hermoso es descubrir que el Señor también nos acompaña en la travesía. Él hace su propia travesía también, Jesús el Señor. ¿En dónde inspira Jesús todo lo que hace? En la oración. No hace absolutamente nada sin vivir una fuerte experiencia de oración. Acaba de saciar a la multitud. Les pide a los discípulos, recojan el pan que sobra porque esto tiene que ir para otras personas. Váyanse ustedes en una travesía, y Él se queda en la oración. A nosotros nos corresponde hacer una seria travesía por la oración. Una seria travesía por el contacto con la palabra del Señor. Una seria travesía por la meditación de la palabra, para que desde ella seamos capaces de tomar las decisiones que debemos tomar todos. Eso brota desde el encuentro en la oración con el Señor. Y a veces la oración pasa de largo, no forma parte. Una travesía de Jesús que significa cercanía a su comunidad. Atención a esto, la travesía de Jesús suele ser silenciosa, incluso precisamente imperceptible. Lo confunden con un fantasma. Pero miren ustedes el testimonio tan hermoso de la primera lectura de hoy del libro de los Reyes. ¿En dónde descubre Elías la presencia del Señor? Ni en el terremoto, ni en el viento impetuoso. Muchas personas dicen, bueno, y si efectivamente Dios existe, ¿por qué no hace un terremoto terrible y acaba con todos los malos del mundo y con todos los problemas del mundo? Esa no es la manera de actuar del Señor, porque sencillamente nos quiere personas libres y porque nos quiere partícipes de una obra de renovación de la iglesia y de la sociedad. Pero Él no está presente entonces en el estruendo, no está presente en el terremoto que revuelca todo. No está presente en el viento duro, está presente en el suave susurro de la brisa. Así se hizo presente Jesús también allí en el mar de Galilea, silencioso. A mí me gusta insistir, silencio no significa ausencia, discreción no significa desinterés. Presencia discreta no significa indiferencia, es otra manera de caminar con nosotros. La travesía de Jesús siempre se caracterizará por esto, por una mano tendida que sostiene,
una mano tendida hacia nosotros que nos saca del agua, una mano tendida que evita que nosotros nos hundamos. Qué imagen tan hermosa, miren, más plástica imposible, la mano tendida del Señor. Allí cuando nosotros en nuestra desconfianza, en nuestro miedo, en nuestra temeridad y en nuestras opciones absurdas, sencillamente nos hundimos, un grito potente, sálvame, y una mano amorosa que siempre se ofrece para sacarnos. La palabra del Señor no será otra: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? No nos deja hundir. Su llamada de atención y su pregunta de ninguna manera significa abandonarnos a nuestra suerte. ¿Por qué has dudado? Y sin embargo aquí está mi mano. ¿Sigues dudando cuando tienes mi mano? ¿Sigues dudando cuando escuchas mi voz? ¿Sigues dudando cuando acabas de ver lo que hizo precisamente dando de comer a multitud hambrienta? ¿Seguimos dudando ante tantos signos de la presencia del Señor? Pero la mirada está sencillamente confundida para volverlo un fantasma. Presencia liberadora que hace que el viento amaine y que todas las fuerzas contrarias se silencien. Todo llega finalmente a la otra orilla, donde sigue la travesía. Ya no por el mar, sino en tierra firme, en territorio pagano, donde hay gente que no conoce a Jesús, donde hay personas que no se han alimentado con el pan multiplicado que la solidaridad humana es capaz de hacer que el hambre se supere. Territorios donde Jesús vuelve a regalar su amor liberador y le trajeron todos los enfermos que tenían. De nuevo, la misericordia no puede tener fronteras. La misericordia tiene que hacer travesías, incluso muchas veces travesías difíciles, pero a la misericordia no puede ponerle frenos. Y el Señor nos invita a que la misericordia nuestra no se detenga jamás. Nos corresponderá a nosotros escuchar permanentemente la voz del Señor y permitamos: ánimo, soy yo, no tenga miedo. Jesús está presente con su voz. Jesús está presente en su comunidad, está presente en su palabra, está presente con los signos inmensos de su amor. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Una voz que tiene que ser escuchada permanentemente, todos los días, en todas las circunstancias de la vida. Diáconos queridos y catequistas, a mí me parece que la celebración de hoy nos ofrece un marco hermoso para la semana de la catequesis que inauguramos hoy, para la celebración de nuestros diáconos permanentes mañana en la fiesta de San Lorenzo. Ustedes tienen que hacer una travesía, pero ninguna travesía que ustedes hagan puede estar exenta de una fuerte experiencia de oración, como Jesús. Toda la obra de Jesús nace en la oración, en el encuentro con el Padre Celestial y en la entrega de su corazón a su voluntad amorosa. Así pues, diáconos permanentes tienen que ser personas orantes, familias orantes. Desde ahí tiene que salir todo el servicio. Catequistas tienen que ser personas orantes. Entre otras cosas, una de las tareas bien exigentes que tienen los catequistas es volver la catequesis una experiencia de una escuela de oración para los catequizandos. No es simplemente la transmisión de un poco de contenidos, a ver si los muchachitos y los jóvenes se los meten en la cabeza. Es una experiencia de oración para encontrar a Jesús el Señor. Ustedes, maestros y maestras de oración, no puede ser uno maestro de oración si no ora, y si no ora largamente, desde la palabra, con el Señor, en silencio. Esa es una travesía indispensable para todos nosotros, y quiero resaltarla para nuestros diáconos y nuestros catequistas. La travesía tiene que ser discipular también, por las rutas que Jesús nos propone, escuchando su palabra. Tiene que ser por ahí. Por supuesto, con el pan multiplicado, la travesía catequística y diaconal tiene que ser eucarística, nutrida permanentemente de la Eucaristía.
Tiene que ser una travesía comunitaria, no aislada. Ninguna parroquia puede considerarse allá el núcleo donde se hace la catequesis más perfecta de la arquidiócesis, y la otra dice lo mismo, y la otra quiere decir lo mismo, ¿no? Como si estuviéramos en competencias. Nada de eso, es comunitaria, en proyectos comunitarios arquidiocesanos. La travesía definitivamente, diáconos queridos, es misionera. Nuestra consagración es para la misión. La consagración de ustedes es para la misión. Y la catequesis es misión, catequesis es formación de la fe. La travesía para todos nosotros, catequistas, diáconos, para todos, tiene que ser también una travesía misericordiosa. Hacer presente la fuerza liberadora del amor del Señor. Ser testigo del poder liberador de la misericordia del Señor. No puede haber misión sin misericordia. Y uno de los lugares privilegiados de la misión es allí donde falta misericordia, porque hay precisamente situaciones de dolor y sufrimiento. Con la presencia del resucitado, que siempre nos dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Nos tenderá la mano, se subirá a la barca. A mí esa imagen me parece bien particular. Uno no puede hacer travesía sin Jesús en la barca. Así pues que tenemos que seguir haciendo todos camino discipular, diáconos permanentes, catequistas. No terminaremos jamás de vivir en plenitud nuestra vocación de discípulos y nuestra vocación misionera. El texto bíblico de hoy es magistralmente rico. Es una belleza como nos lanza a otras orillas. Que el Señor nos permita descubrirlas, recorrerlas con la certeza absoluta de su presencia en medio de nosotros. Oremos en silencio un instante, interioricemos en nuestro corazón este precioso regalo que la liturgia nos ofrece hoy con estos textos bíblicos. Y ahora juntos en esta travesía misionera comunitaria renovamos confiadamente nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanas y hermanos, oremos a Jesucristo, Hijo de Dios. Pidámosle que venga en auxilio de la nave de su iglesia que se mueve constantemente entre las vicisitudes de este mundo. Encomendémosle también a la humanidad entera, de modo que todos veamos su misericordia y recibamos su salvación. Nos unimos diciendo: Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Oremos por la Santa Iglesia de Dios. Para que, escuchando siempre la voz del Espíritu Santo, anuncie con fidelidad el Evangelio y acompañe a todos los hombres en el camino de la madurez de la fe, roguemos al Señor. Señor, sálvanos. Oremos por el Santo Padre, por nuestro arzobispo y por todos los obispos. Para que el Señor fortalezca al Santo Padre León, a Monseñor Luis Augusto y a todos los obispos que promueven la fe, sean renovados en la gracia del pastoreo y sostenidos en el ministerio a favor de su rebaño, roguemos al Señor. Señor, sálvanos.
Oremos por los sufrientes. Para que quienes atraviesan las tormentas de la vida, como Pedro en el Evangelio, descubran la mano salvadora de Cristo, que nunca abandona a quienes ponen en Él toda su confianza, roguemos al Señor. Señor, sálvanos. Oremos por los diáconos. Para que por intercesión de San Lorenzo sirvan con humildad y alegría a Cristo en la predicación del Evangelio, en la liturgia y en las obras de caridad, roguemos al Señor. Señor, sálvanos. Oremos por los catequistas. Para que el Señor robustezca su espíritu misionero y les conceda acompañar con amor los pasos en la fe de quienes les han sido confiados en su caminar hacia Jesús, roguemos al Señor. Señor, sálvanos. Oremos por las familias, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Para que encuentren en nuestras comunidades espacios donde sean cuidados, acogidos, escuchados y acompañados, creciendo cada día como discípulos misioneros de Jesucristo, roguemos al Señor. Señor, sálvanos. Señor protector de los que en ti esperan, escucha la oración de tu pueblo. Sálvalo, anímalo, defiéndelo y levántalo con tu gracia, de manera que restablecido en la fe persevere siempre en tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. El pan. Traemos el pan, don preciado, que por la acción del Espíritu Divino será el cuerpo de Cristo, para el servicio en efecto de los catequistas y los diáconos. De manera especial, viven la Eucaristía como fuente de su servicio y de su entrega generosa a la Iglesia, que los impulsa al servicio de los hermanos como prolongación del servicio a la oración de la fe y del altar, cada uno de manera propia. El vino. Traemos el vino, don preciado, que por la acción del Espíritu Divino será la sangre de Cristo. Alegrémonos por el servicio honesto y dispuesto en fervor de la evangelización, para que nuestras comunidades vean el incremento de los discípulos y misioneros de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dará la alegría del vino nuevo, de la vida nueva, pues con Él siempre nace y renace la alegría. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y lléname.
Es la ilusión, mi sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y lléname. Esto que te doy no soy solo Señor, esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz, el orden, armonía y felicidad. Es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y llévame. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y sálvame. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte a la gloria de ser linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad. Y para que, llamados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es
bendito es el Señor, bendito es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa León, y con nuestro obispo Luis Augusto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con un saludo fraterno, démonos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Padre mío, la paz sea contigo. La paz sea contigo. Espíritu, la paz sea contigo. La paz sea contigo. Este es Jesucristo, el pan de vida, acompaña todas nuestras travesías. Nos dice siempre con su palabra consoladora que está presente, es Él, no tengamos miedo. Nos ofrece siempre su mano misericordiosa que nos levanta y nos confía también la travesía de la misión. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo, dice el Señor. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois la espiga que empieza a granar.
la llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia, con vosotros estoy. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza. Ya no temo, Señor, la soledad, porque
Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un instante, por favor. Al iniciar, pues, la Semana Arquidiocesana de la Catequesis, presentamos con cariño el primer signo que nos acompañará durante toda esta semana, representando el campo de labranza. Así como el agricultor prepara cuidadosamente la tierra antes de sembrar, recordamos que la catequesis prepara el corazón de las personas para recibir la semilla de la palabra de Dios. Durante estos días, este campo irá enriqueciéndose con nuevos elementos, recordándonos que la evangelización es dinámica en un proceso paciente de acompañamiento que implica constante escucha y discernimiento. Querido Monseñor Luis Augusto, queridos diáconos permanentes, esposas, familias, queridos catequistas, hermanos y hermanas en Cristo. Al concluir esta hermosa Eucaristía de apertura de la Semana de la Catequesis y en honor de San Lorenzo, diácono y mártir, quiero expresar en nombre del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de Bucaramanga nuestra profunda gratitud a Dios por esta celebración y de esta manera especial a nuestro querido arzobispo Monseñor Luis Augusto por haber presidido esta Eucaristía y por acompañar con cercanía y afecto la vida y misión de nuestros diáconos permanentes. San Lorenzo nos recuerda que el diaconado es ante todo un camino de servicio, entrega y amor a Cristo y a los hermanos. Por eso hoy queremos agradecer públicamente a 6 hermanos que con perseverancia y fidelidad han entregado buena parte de su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Hoy no reconocemos simplemente un número de años, reconocemos una historia de fe, de servicio, de sacrificio, de alegrías, de familias que han acompañado, de comunidades que han recibido su ministerio y sobre todo una respuesta generosa al llamado de Cristo. Por eso queremos hacer entrega de un recordatorio a nuestros hermanos que han cumplido 25 años de diaconado y 30 años de diaconado. Celebramos en primer lugar a quienes cumplen 25 años de ordenación y servicio diaconal, sus bodas de plata, iniciadas el 17 de noviembre de 2001. Invitamos a recibir esta mención de honor por sus 25 años de servicio diaconal a Carlos Julio Mariño Villamizar, Julio Enrique Moncada, Manuel Enrique Toscano Dulcey, bodas de perla, 30 años de ministerio diaconal. Queremos reconocer con especial gratitud a 3 diáconos que llegan a una hermosa cifra, 30 años de ministerio diaconal, sus bodas de perla, desde el 18 de julio de 1996. 30 años son una historia escrita día tras día en el corazón de la Iglesia, en la liturgia, en la caridad, en la proclamación de la palabra, en el acompañamiento de las familias. Invitamos a recibir esta mención de honor por sus 30 años a Hernando Querer Rodríguez, Marco Tulio Jiménez Tello, Josué Liscano Rey. Démosles un fuerte aplauso.
Queridos hermanos diáconos, estas menciones no son solamente un reconocimiento humano, son ante todo una acción de gracias a Dios por el don de sus vidas y de sus ministerios. A ustedes, queridos diáconos, les decimos gracias por haber dicho sí. Gracias porque junto a su familia han perseverado. Gracias por haber servido. Gracias por permanecer fieles. Y una palabra para ustedes, queridas esposas y familias. Detrás de cada uno de estos años hay también una familia que ha acompañado, comprendido, sostenido y compartido la misión. Por eso este reconocimiento también le pertenece a ustedes. Queridos diáconos, que al mirar el camino recorrido no se detengan en lo que ya han hecho, sino que puedan decir con San Pablo: he combatido el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe. Que San Lorenzo, servidor de los pobres y testigo fiel de Cristo hasta el martirio, siga siendo para todos nosotros modelo de entrega, humildad y caridad. Y que la Santísima Virgen María, servidora del Señor, acompañe siempre a nuestros diáconos permanentes, a sus esposas y a sus familias. Monseñor, muchas gracias por presidir esta celebración, por su cercanía y por entregar personalmente esta mención de honor. Y a todos ustedes, queridos hermanos, gracias por acompañarnos en esta fiesta de San Lorenzo. Somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. A mis hermanos que acompañan, presbíteros, este nivel, Juan Carlos, esta delegación particularmente de la catequesis, Libardo, esta escuela diaconal, José Miguel, gracias por su servicio, gracias por el acompañamiento que ustedes están haciendo. Y estos queridos diáconos, 25 y 30 años, pues hace ratico han caminado con nosotros. Así pues, que el Señor los bendiga, familias diaconales, gracias a ustedes por acompañarnos hoy también. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de la paz, que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús Señor nuestro, en virtud de la sangre y de la alianza eterna, los confirme en todo bien para que cumplan su voluntad, realizando en ustedes lo que es de su agrado. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantémosle a María Nuestra Señora antes de salir de la catedral. Les deseo un buen día y una feliz semana para todos. Permanecemos en pie mientras sale la procesión. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la Esta sangre que nos salva y que derramó en la cruz. La Eucaristía es ese amor que sobrepasa todos los amores en el cielo y en la tierra. Radio Católica Metropolitana presentó la Santa Eucaristía por los 1450 AM. En pedazo de